Shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla Davino Moshe Otero, aquí en Coral Springs, Florida, donde trabajo. Y quiero compartir con cada uno de ustedes el seguimiento de las leyes sobre el Sefer Torah, basado en el libro de Yaqut Yosef, capítulo 135a del Rabino Yitzhak Yosef, el presente Rishon LeZion, en Jerusalén, y esto también está basado en las leyes, obvio, de muchas de las fuentes halágicas, y es buena materia para entender cuáles son las leyes y el proceder de cómo tratar el Sefer Torah. En este capítulo 135a, trata de la obligación de leer el Sefer Torah los días lunes y jueves durante el rezo de la mañana o Shacharit. Y esta ley se aprende de la Gemara, Baba Kama 81a, que Ezra HaSofer, Ezra el escriba, estableció la costumbre de leer la Torah todos los días lunes y jueves. Y pregunta a la Gemara, ¿acaso Ezra HaSofer, quien vivió en el siglo V antes de la era común, fue el que lo estableció? Sabemos que esta costumbre existe desde la época de Moshe, nuestro maestro, como dice el versículo. Y caminaron 3 días sin agua. Sabemos que la Torah fue comparada con el agua, y por lo tanto establecieron que no pase la persona 3 días sin tomar agua, es decir, sin leer la Torah, que significa que además de la lectura de la Torah, el sábado estableció Moshe el Rabino su lectura los lunes y jueves. ¿Y por qué fue dicho entonces que implantó esta costumbre Ezra HaSofer? Bueno, la Gemara contesta, si es cierto que la costumbre es de la época de Moshe Rabbeinu, pero en ese entonces subía la lectura una sola persona y solo se leían 3 versículos, hasta que Ezra HaSofer estableció que subieran 3 hombres, un Cohen, un Leví y un Israel, uno del pueblo, y que se leyera en total por lo que menos 10 versículos. Pero cabe preguntar, si todo esto es solo para que no pasen más de 3 días sin Torah, entonces podría leer los martes y los miércoles. ¿Por qué se escogieron los lunes y los jueves? Y esto responde al Tosafot de Baba Kama 81a, que cuando Moshe subió a Har Sinai, al fin de bajar la Torah, para lo cual tardó 40 días, aquel día en que subió fue lunes, y cuando bajó fue jueves, y para recordar este hecho se establecieron estos 2 días para la lectura de la Torah. Además, debido a que subió además 40 días para pedir que Dios perdona al pecado del becerro de oro, previo a la entrega de la segunda tabla de la ley, y los días en que subió y bajaron o bajó fueron también lunes y jueves, y se estableció la costumbre de agregar el Tajanu, es decir, ese es el rezo en el cual pedimos perdón por nuestros pecados en estos días. Además, los días lunes y jueves eran de mercado, en el cual venían todos los aldeanos a la ciudad para exponer y vender su mercancía. Por tanto, se aprovechaban esos días para sacar el Sefer Torah, abrir los tribunales, incluso en Purim, adelantar la lectura de la Megilá en esos días y aprovechar así la presencia de los aldeanos, cuya lejanía de la comunidad podría hacerse carecer y dichos servicios de las clases de Torah. En este sentido, metafórico, nosotros los habitantes de la tierra nos llamamos los aldeanos, ya que el cielo se considera la gran ciudad, y por lo tanto los lunes y jueves son días de gran congregación para sacar la Torah. De la misma forma que en estos días de antigua época se llamaba Yom HaKenesia, el día de la entrada, y es un juego también la palabra HaKenesia, porque si lo vas a ver, muchas veces se traduce Kenesia como iglesia, el día de la iglesia o el día de la entrada a la congregación, para hacer alusión a todos los aldeanos que entraban a la ciudad, y así también nosotros lo llamamos
el día de la entrada de nuestros plegarias al cielo. Por ellos el rezo de estos días se extiende tanto en el perdón que se solicita de Dios como la lectura de Torah, para que de la misma forma en que el aldeano se ganaban en esos días de su sustento, también nosotros salgamos en esos días con un buen sustento para el alma, a fin de llevar a cabo con dignidad y santidad la vida en esta aldea planetaria. Ahora, vamos a entrar brevemente en lo que es la obligación, la lectura y el manejo del Sefer Torah. Moshe Rabbeinu estableció leer el Sefer Torah en Shacharit, es decir, la mañana del Shabbat, el lunes y el jueves, para que no transcurren 3 días consecutivos sin escuchar la palabra de la Torah, de las enseñanzas de Dios. Posteriormente, el Hasofer estableció que sean leídos 10 pesukim, 10 versículos entre 3 invitados, y que se lea el Sefer Torah también en Minja de Shabbat. Para la lectura del Sefer Torah en Shacharit de Shabbat se invitan a 7 personas, además del Maftir, 6 partes de Shacharit en Yom Kippur, 5 para Shacharit de Yom Tov, y 4 para Shacharit el Rosh Chodesh, y 4 para Shacharit de Hol HaMoed, y 3 para Shacharit de los días lunes, jueves, Hanukkah, Purim, Minja y de Shabbat, y de ayunos públicos en Shacharit y Minja. Aún es ideal para, por ejemplo, alguna persona que no ha hecho su bar mitzvah y no puede por alguna razón atenderlo en el Shabbat, asistir a la sinagoga, es recomendable hacerlo el lunes o el jueves, para que sepan, eso no está en el libro. Esto es para que puedan entender que hay esa opción para aquellos que están preparándose para un bar mitzvah, para que así puedan leerlo durante esos días y así cumplir con el mandato de bar mitzvah. Ahora, Minja de Shabbat y lunes y jueves. En Minja de Shabbat se lee el Sefer Torah invitando a 3 personas, comenzando donde se terminó de leer en Shacharit de ese mismo día, y decir el comienzo de la perashá siguiente, la misma se leerá en Shacharit del próximo Shabbat. Lo mismo se aplica para los días lunes y jueves de la semana. Interesante, el Sidur, el libro de oración Birkat Shelemot, a la parte final del libro, tienen esto para los lunes y los jueves, la lectura de la Torah, en la cual está ahí mismo, y lo pueden leer y pueden también seguirlo si no tienen Sefer Torah en vuestras comunidades. Ahora, si por error se leyó el Sefer Torah el lunes o el jueves por una perashá diferente a los que debían de leer, se percataron de su error, después los 3 invitados terminaron en lectura, no es preciso volver a leer la perashá correspondiente. Esto se debe a que, como se mencionó en el inciso anterior, el motivo por el que debe leerse el Sefer Torah en estos días es para que no transcurran 3 días consecutivos sin escuchar la palabra de Torah. En este caso se cumplió con lo establecido. No se leyó en su momento, no se preocupe. No se permite sacar el Sefer Torah del Heijal, es decir, donde se guardan, y leer lo mencionado, sus bendiciones, sino solo en los días estipulados por nuestros sabios. Y por ello, si por cualquier motivo no se leyó el Sefer Torah el lunes o jueves, no se permite leer al día siguiente, aunque por ello transcurre 3 días sin haberlo leído. En primera instancia, el minyan no deberá leer el Sefer Torah antes del dispunta del alba. La gente que a causa de su empleo se ve en la necesidad de rezar Shacharit temprano y no está en su posibilidad leer el Sefer Torah después de la Hazara, deberán optar por omitir el párrafo de Aná y la ardogateva posterior, con el fin de poder así leer el Sefer Torah. No obstante, si el tiempo no se le permite leer el Sefer Torah, aunque omitan dichos párrafos, se le permite leer el Sefer Torah incluso antes del dispunte del alba. Minja, que es la oración de la tarde, de lunes y jueves, la gente que causa que su empleo se ve la necesidad de decir Shacharit temprano en su casa y no tienen permitido sacar el Sefer Torah los días lunes y jueves, en Minja
al regreso de sus labores para leerlo, invitando a 3 personas mencionadas sus bendiciones. Esto se debe a lo que se establecido por nuestros sabios de leer el Sefer Torah en esos días, que fue el Shacharit exclusivamente. Solo en caso de hacerlo, solo de vez en cuando, no se le debe reprender, ya que algunas opiniones lo permiten, cuando no se repite invariablemente. De cualquier manera, en caso de representar o presentarse la duda, se le deberá responder de no hacerlo, ni siquiera una sola vez. No se leyó en Shabbat, el Shacharit de Shabbat, lo que es la Perashá. Si por causa de fuerza mayor no se leyó el Sefer Torah en Shacharit de Shabbat, no deberán invitar a 7 personas para leerlo en Minja, aunque cuenten con lo suficiente tiempo para escuchar toda la Perashá. Con mayor razón, porque no deberán leer dicha Perashá el lunes y jueves posterior, ya que eso provocaría que concurría falta a sus labores durante ese tiempo. En cambio, en el próximo Shabbat deberán leer los 2 Parashiot del siguiente modo. El Cohen deberá leer toda la Perashá de la semana pasada, que no se leyó en aquel entonces, y continuará al menos 3 Pesukim, 3 versículos de la Perashá la semana actual. Posteriormente el Leví continuará normalmente. El rezo sin minyan. Cuando no hay un minyan son 10 personas que se congregan con el fin de sacar el Sefer Torah y leerlo. Si por causa de fuerza mayor se vio la necesidad de rezar sin minyan, no está obligado a asistir al Bet Knesset para escuchar la lectura del Sefer Torah, especialmente si se trata de un Talmid Jajam dedicado al estudio, que no deberá llegar tarde a sus estudios hasta conseguir un minyan donde lean el Sefer Torah. El rezo sin minyan. Si no se escuchó la lectura del Sefer Torah el lunes y jueves o Shabbat, y se vio en la necesidad de salir mientras se leía, de manera que perdió la parte de ella, no es necesario que lea todo lo que no se escuchó de un Humash posteriormente, ya que la obligación de leer el Sefer Torah corresponde a la congregación en general, es decir, que se reúnen deberán leerlo con minyan, y no a cada individuo en particular. Hay diferencias de la mitzvah de leer la Megilá en Purim, que corresponde a cada individuo. Ahora las mujeres, aunque algunas mujeres habitúan ir al Beit Knesset los lunes y jueves, Shabbat y Yom Tov, para escuchar la lectura del Sefer Torah, no están obligados a hacerlo. Con relación a la lectura de la Perashá de Zachar, que es, según algunas opiniones, las mujeres deberán concurrir en lo que es Ezrat Nashim del Beit Knesset para escucharla, ya que la mitzvah de anular el recuerdo de Amalek no está limitado por un tiempo determinado, por lo que las mujeres no están exentas de escucharla. Otra opinión es que la esencia de la mitzvah de leer el episodio de Amalek, lo que es Parashat Zachar, a fin de anular su recuerdo en la práctica, es decir, saliendo de la guerra para exterminarlo, siendo que las mujeres no son indicadas para salir al campo de batalla, están exentas también de la mitzvah de dicha lectura. En la práctica existen opiniones que no existen que las mujeres se presenten en el Beit Knesset para escuchar la Perashá de Zachar. No obstante, las que lo hacen para cumplir así con las opiniones que lo exigen merecen una gran bendición. Se permite sacar el Sefer Torah de Aaron HaKodesh, que es el Heichal, con el fin de leer la Perashá de Zachar para las mujeres que llegan posteriormente al Beit Knesset, sin mencionar bendición alguna por dicha lectura. Ahora, traslado del Sefer Torah. No se debe de trasladar el Sefer Torah de un lado a otro, ni siquiera librando la costura que unen su parashiot. Solo en caso de necesidad se envía un Sefer Torah a un lugar distante debidamente empaquetado en un baúl, según algunas opiniones, y no es preciso liberar su costura. De igual manera, el Sefer Torah no es acompañado por 10 hombres. Es más apropiado liberar la costura que se unen las parashiot entre los Humashim, siendo suficiente con soltar solo la mayoría de ellas. Cabe mencionar que es más correcto liberar la costura del Sefer Torah para trasladarlo que dejándolo caer en una gota de cera sobre sus letras y no utilizando así el Sefer Torah.
No obstante que actúan a proceder y no utilizando el Sefer Torah con cera, pueden seguir haciéndolo. Y aquí vamos a parar hasta el próximo video, porque vamos a ver acerca de la condición cuando está en la cárcel o causa de alguien que está en duelo. No se le pierde esta segunda parte de este tema de lo que es las leyes del Sefer Torah. Que el Eterno me lo bendiga a cada uno de ustedes. Sigamos orando por Efraín, Mardoqueo, Ben Yehudit, para su refuá shleimá, y para cada uno de ustedes que están pasando tiempos de dificultades por su salud, por su estado mental, por cualquier necesidad que tenga, que puedes ponerlo aquí abajo y haremos la oración de Brajá y Hatzlajá y refuá shleimá para cada uno de ustedes. Shalom, y no se olviden de ser parte de los caminos de Israel fácilmente, uniéndose al grupo de los caminos de Israel y siendo un miembro activo, enviando su solicitud de membresía a los caminos de Israel y dando, obvio, su contribución y cuota anual. Shalom y Shabbat Shalom Mevorach.